Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este lunes, el primer día de la semana en que abro de par en par y junto a ustedes la ventana 14 para asomarnos a los temas y las noticias más importantes de este 16 de septiembre de 2019 aquí en Cuba. Hoy comenzaré comentando un tema que está relacionado con los pensionados o jubilados y cómo muchas veces todo su día a día se va en apuntalar la dinámica familiar sin dejarle tiempo al descanso o quizás al divertimento propio. Por otro lado, el turismo se estanca en Cuba, según cifras oficiales que les comentaré. También el artista Luis Manuel Otero Alcántara cumple 72 horas detenido. Y por último, las palabras coyuntura y coyuntural están entre las más buscadas en Google desde Cuba. Pues bien, presentados ya los temas, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes, temprano en la mañana, comparto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar muchos de estos temas y de estas noticias en las páginas del diario digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. También advertir a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente para visitar nuestra página tendrán que hacer uso de proxies anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura en los servidores cubanos. Y dicho esto, voy a pasar al primer tema que ya les adelantaba, está relacionado con los ancianos, las personas de la tercera edad, especialmente los jubilados o pensionados, que después de décadas de trabajo, pues llegan a ese momento en que uno espera que puedan descansar, dedicarse a un hobby, quizás caminar o pasear más con sus amigos, hacer muchas de esas cosas postergadas durante el tiempo que tuvieron que estar por varias horas al día en un trabajo. Recuerden que Cuba será en el año 2050 el 9º país con la mayor población de ancianos del mundo. Se supone que para ese entonces vivirán en esta isla más de 3.5 millones de habitantes que superen los 60 años. Pero estas son las cifras sobre el papel. Vamos a la realidad y tiene que ver con el día a día. En 14 y medio hoy hemos publicado un reportaje donde encuestamos a numerosos ancianos, especialmente personas de La Habana y de otras capitales de provincia, donde les preguntamos qué hacen en su tiempo. Lamentablemente, la mayoría de las respuestas van a explicar que los ancianos, las personas de la tercera edad, en la mayoría de las familias en Cuba, se convierten en un puntal del día a día y se les relegan muchas tareas, como por ejemplo llevar a los niños a la escuela, hacer las colas. Si usted se para frente a una fila para comprar alimentos, verá que la mayoría de los rostros en un horario como la mañana son rostros ancianos, porque estas personas tienen que dedicarse a apuntalar, como decía hace un rato, la dinámica familiar haciendo colas para comprar comida. Muchas veces le corresponden tareas como pagar la factura eléctrica, preparar el almuerzo para cuando los hijos o los nietos lleguen de sus trabajos o de sus escuelas, y esto se hace de una manera casi automática, se le da esta responsabilidad sin pensar que son personas que también deberían tener tiempo para sí mismas, que han trabajado durante décadas y se merecen no solamente un descanso, sino poder dedicarse a un hobby, a visitar amigos, a ir a un lugar a escuchar la música que le gusta. Sin embargo, lamentablemente hay una tradición y una idea de poner sobre los hombros del pensionado o del jubilado de la casa una serie de tareas domésticas que le dejan apenas tiempo, además de para descansar, para hacer algo divertido o entretenido con su vida. Entonces los vemos además con bajísimas pensiones. Recuerden que la mayoría de los ancianos jubilados en Cuba no tienen una pensión que supere los $30 al mes y por eso se convierten también en un sector muy vulnerable. Los vemos, por ejemplo, en los estanquillos de periódico haciendo las colas para comprar la prensa del día y revenderla. Los vemos también vendiendo cigarrillos al menudeo para poder compensar las bajas pensiones
y muchas veces se le recarga, además de con labor económica, se le recarga de tareas domésticas y cotidianas que hacen de la vejez un momento difícil, pesado, además de vulnerable económicamente, se convierte en un momento en que la persona tiene muchísimas responsabilidades hogareñas. Esto no podemos perderlo de vista, porque le hemos preguntado acaso a estos jubilados, a estos pensionados, qué quisieran hacer. ¿Por qué envejecer en Cuba tiene que ser renunciar a tener una vida propia y convertirse en la persona resuélvelo todo de una casa? Pensemos en eso, porque después de tantos años de trabajo, no solamente merecen un descanso, sino también hacer todo eso que estuvieron postergando durante su vida. Y bien, con esto me voy rápidamente al segundo tema, que tiene que ver con el turismo. Recuerden que el turismo, bueno, pues el oficialismo cubano dice que el turismo es la locomotora de Cuba. Vamos a ver cómo va el tren, porque la locomotora parece que empieza a estancarse. Hay datos que han sido publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la ONEI, que ya están dando algunas señales de alarma, aunque son estadísticas que corresponden al primer semestre de 2019 y todavía no están marcando el descenso importante de números de visitantes, de turistas a la isla, que ocurrió después de que en junio pasado pues se dieran recortes o restricciones importantes a la llegada de cruceros y con viajeros estadounidenses a la isla. Por tanto, aunque ya estas cifras oficiales están marcando alarma de un estancamiento en el número de visitantes, lo cierto es que todavía no muestran la gravedad del asunto, que se ha venido manifestando con mayor agudeza, podríamos decir, en el segundo semestre de 2019. Pero lo cierto es que ya hay algunos números significativos. Por ejemplo, hay un cambio importante en los 5 principales clientes europeos que son emisores de turismo a Cuba, parecen haber perdido el entusiasmo o el interés. Francia, por ejemplo, en ese primer semestre de 2019 ha disminuido un 10.3%, Alemania también, una cifra similar, España en un 15%, y fíjense qué interesante, Italia se desplomó un 25% de turistas provenientes de ese país que llegaron a la isla. Esto está teniendo un efecto evidente no solamente en las ganancias que tiene el oficialismo cubano y las empresas estatales cubanas vinculadas al turismo, sino también en la gente, los emprendedores, todos aquellos, por ejemplo, que en centros turísticos como La Habana, Trinidad, Viñales, han desarrollado su vida, sus ofertas alrededor de la llegada masiva de turismo, están pasando un momento difícil donde tienen que seguir pagando los impuestos, las altísimas licencias, pero el turista que viene, como decía una persona que entrevistamos para 14 y medio en Viñales, llegan menos, se quedan poco y gastan el mínimo. Porque bueno, vienen por menos cantidad de días, con todo incluido, y muchos pues contando los centavos en un tipo de turismo que deja pocos ingresos a los emprendedores locales. Así que esta es la situación, además de la crisis que ya conocíamos de hidrocarburos, además de la falta de recursos para comprar muchas materias primas en el extranjero. Tengo la impresión por estas estadísticas oficiales que el turismo también nos va a jugar una mala pasada, con números que irán decreciendo en la medida que se acerque el fin de año. Y con esto me voy rápidamente a la detención que cumple 72 horas detenido el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Les recuerdo que este es un artista que se ha destacado fundamentalmente en la campaña contra el decreto 349, una especie de mordaza artística que intenta regular no solamente la creación, sino también la difusión del arte en la isla. Y Otero Alcántara ha sido uno de los rostros más visibles en esa batalla contra la mordaza oficial artística. Fue detenido en la noche del jueves, mientras después de ir con unos amigos
a una galería. Recuerden también que ese mismo día cumplía un aniversario de fundación el proyecto artístico Movimiento San Isidro, el cual él forma parte, y después de ser detenido no ha habido ninguna posibilidad de informarse dónde está Otero Alcántara. La familia, los amigos no han podido llevarle lo que se llama los útiles de aseo cuando una persona está detenida, y ya esto se va convirtiendo en una práctica cada vez más frecuente contra este hombre, al que le están haciendo la vida muy difícil con arrestos arbitrarios, campañas de difamación, cuestionamientos sobre su calidad artística dado por voces oficialistas que lo han llamado incluso de que no tiene aval artístico, en un evidente fusilamiento de la reputación para hacer o que se calle o que se vaya. El pobre Otero Alcántara está ahora mismo en el ojo del huracán de la represión oficialista. Y bien, me voy rápidamente a la palabra coyuntura y coyuntural. Desde el 11 de septiembre pasado, en que en la televisión nacional se transmitió la información de que Cuba estaba atravesando un momento muy tenso desde el punto de vista energético, que no había casi petróleo, pues el oficialismo comenzó a usar la palabra coyuntura y coyuntural para evitar que la gente asocie esto con un regreso de la crisis conocida como el periodo especial. ¿Qué ha traído como consecuencia el uso y abuso de esas palabras? Pues que ha habido un aumento en las búsquedas desde la isla en Google de ambos términos. Esto nos lo ha precisado el sitio de análisis de estadística, el proyecto de análisis de estadística Inventario. Inventario es un proyecto que pues aborda los números, las cifras, todas esas estadísticas que conforman el día a día, y está diciendo que hay una tendencia de Google que muestra el incremento del interés en términos como coyuntura y coyuntural desde Cuba, pero no solamente desde Cuba, sino también desde los países donde hay más migrantes cubanos, como Estados Unidos, España y buena parte de Latinoamérica. Así que ya saben, la coyuntura parece que no será tan coyuntural. Y bien, con esto me despido. Hasta mañana.